Muy buenos días nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio con este webinar sobre la gestión del cobro profesional. En esta oportunidad nos estará acompañando la licenciada Cherezada de Bautista, quien es una de nuestras consultoras nacionales y que nos apoya con diversos temas, aparte de de gestión de cobro, que ella posee pues un diplomado en este tema bastante completo. Hoy vamos a dar algunos elementos que le van a servir de utilidad para su gestión. Aprovechemos, dado el corto tiempo, hacer todas las consultas, ¿verdad? Vamos a hablar más adelantito cómo va a ser la dinámica y algunas indicaciones sobre este webinar. No es necesario que enciendan sus cámaras, de repente esto pues nos limita el ancho de banda, entonces no es necesario. Pueden hacer sus preguntas vía chat o pueden pues poner la manita y hacer la consulta también y activar su cámara. Para los que por primera vez conocen sobre Fundeplas, Fundeplas tiene dos áreas principales. Una es formación inicial. Si algunos han escuchado sobre el programa Empresa Centro que ISAFOR actualmente nos está apoyando, somos de los socios estratégicos que formamos personal que luego pues pasa a ser parte de la industria, en este caso plástica. O tenemos diferentes carreras a nivel de industria en la cual formamos a jóvenes en un periodo mediano de corto plazo, perdón, de un año, donde ellos reciben prácticas en empresas reales y luego pues pasan a formar parte de estas empresas. Tenemos diferentes temáticas propiamente de la industria, también apoyamos a otros sectores, ¿verdad? Que van relacionados con nuestro sector y alrededor son más de 9.000 empleados los que forman parte de esta industria a nivel nacional. También hemos apoyado a empresas a nivel regional en Guatemala, en Honduras y en Puerto Rico, así que de repente, si alguno de ustedes considera que necesita apoyo de nuestra parte, estará nuestra área de formación continua. A través de ella es que nosotros capacitamos a los empleados que ya están en las empresas. De repente, nuestra industria tiene una característica que tenemos personal muy calificado con muchos años de experiencia, pero son empíricos y de repente queremos transformar ese perfil en algo más científico, más teórico, que esto, pues, de la mano con la mejora continua, lo que buscamos es optimizar esos procesos, reducir las mermas, reducir el desperdicio y sobre todo, pues, que sean empresas competitivas, no solamente aquí en el país, sino que a nivel regional. Esa es una de nuestras labores como formación continua. Tenemos diferentes áreas de apoyo o de capacitación para aquellas empresas que trabajan por moldeo por inyección o por medio de extrusión soplada, impresión flexográfica, la parte de mantenimiento industrial, que son maquinaria muy específica, ¿verdad? Pues nosotros damos ese tipo de capacitaciones para el personal de mantenimiento, también de extrusión de película o de extrusión de bolsa, que también tenemos varias empresas en la industria. Todos estos temas acompañados con otras temáticas de soporte como es la calidad y mejora continua, análisis y control de calidad, que pues, muchas de nuestras empresas fabrican envases para cosméticos, para la industria farmacéutica, para alimentos. Entonces, hay que reunir ciertos requisitos que nos piden no solamente nuestros clientes, los clientes finales, sino las entidades en las cuales están vigilando el tema de control de calidad, inocuidad y BPM. Nuestras modelos de ejecución, pues tenemos la mirada abierta y cerrada, es decir, vamos a las empresas y capacitamos in situ, o de repente tenemos una programación de cursos en los cuales, cursos abiertos en los cuales las empresas nos envían personal a participar en las diferentes fechas que tenemos programado. Tenemos con apoyo de ISAFOR y también con fondeo propio. Y las modalidades de ejecución tenemos en línea, presencial y la combinación de ambas que es B-Learning. Para los hermanos de Guatemala, de Honduras, de los demás la región, pues lo que hacemos es la parte teórica la damos en línea y la parte práctica viajamos allá a planta y hacemos la parte práctica.
Cuanto a el webinar, solamente pedirles que por favor pongamos los micrófonos en silencio durante la exposición. Si tienen alguna consulta, pues levantamos la manita, lo hacemos a través del chat perfectamente. Y las cámaras, pues solamente en el espacio de preguntas sería quizás lo más necesario poderle encender para que no les robe el espacio. De repente eso nos afecta pues la transmisión. Les voy a poner a continuación, antes de darle el espacio a Cheresay, un video institucional donde van a poder ver los demás servicios que también tenemos a disposición y puedan conocer qué es Fundeplas y a qué se dedica. Pues en este video resumimos prácticamente todo lo que es nuestra labor, no solamente social, sino también de apoyo a nuestra industria y otras industrias que también se ven beneficiadas a través de nuestros servicios. Los grandes proyectos provienen de la inspiración y la dedicación de mentes visionarias que buscan la constante excelencia. Desde el año 2012, en Fundeplast hemos trabajado para ser un aliado estratégico para el fortalecimiento y el crecimiento del ecosistema de la industria del plástico a través de un enfoque de innovación, desarrollo e investigación. Despegamos con nuestro proyecto Formación Técnica para Jóvenes en Procesos Relacionados a la Industria del Plástico, logrando proveer de más de 500 especialistas altamente calificados y certificados para diversas plantas de producción en El Salvador. Además, hemos logrado incluir el talento de mujeres jóvenes salvadoreñas y vamos por más. El compromiso de Fundeplast por continuar aportando a la industria y el éxito adquirido con nuestro primer proyecto nos llevó a implementar nuevas unidades de trabajo enfocadas en la optimización de procesos. Formación profesional, área dedicada al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores del sector, con programas que combinan la teoría y práctica para los distintos niveles requeridos por las empresas. Todo esto construido con currículas ad hoc desde la experiencia adquirida en los entornos laborales. Ensayos de laboratorio. Unidad que tiene por objetivo apoyar a las empresas en la verificación de la calidad de materias primas, productos en proceso y producto terminado, así como de brindar acompañamiento en el desarrollo de nuevos productos. Nuestro FunLab está asociado a la Red Global de Fabrications Laboratory. Este es un espacio que nos permite fomentar una cultura de innovación a través del uso de herramientas digitales como el escaneo 3D, renderizado y prototipado, facilitando así la creatividad, el aprendizaje y la evolución a lo largo de todo el ecosistema de la industria del plástico. Asesorías y consultorías, plataforma que nos permite acercar a profesionales destacados de la industria para proveer de soluciones técnicas, integrales en la gestión y control de procesos. El camino recorrido a la fecha ha permitido que cada una de las empresas que contratan nuestros servicios accedan a los recursos Fundeplast y a la red de contactos de nuestro ecosistema de la industria. Hoy, la búsqueda de la excelencia nos ha llevado a plantearnos nuevos horizontes que permitan a la industria mantenerse a la vanguardia. Servicios productivos, programas de sostenibilidad, comunicación y divulgación, investigación y desarrollo con observatorios tecnológicos y de mercado, además de crear la primera agencia de cazatalentos para la industria. Porque cada día trabajamos por agregar más valor. Y porque estamos seguros que la calidad y la innovación son la clave para lograr mayor competitividad, continuamos proveyendo de los mejores servicios a nuestro cliente más importante, su empresa. Fundeplast, soluciones técnicas integrales para todo un ecosistema.
No se escucha. Muchas gracias. Ese era nuestro video institucional. Ahí, pues, como vieron, están nuestros diferentes servicios a disposición de la industria y todos aquellos sectores también que son parte del ecosistema de plástico. Dejo entonces a Cheresade Bautista para que pueda iniciar con su ponencia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Esperamos que este tiempo que vamos a compartir no se sienta. Vamos a trabajar con 4 temas importantes recogidos como de 6, 7 capacitaciones, tratando de resumir en 2 horas factores determinantes, tanto para el otorgamiento del crédito como para el otorgamiento del proceso de recuperación de la mora, que se convierte pues en una de las etapas o de las formas más importantes de recuperar la inversión. Mi nombre es Cheresade de Bautista, soy abogado de profesión, tengo un poquito más de 20 años de experiencia en el rubro, específicamente del área de gestión de cobros. Trabajamos con consultorías para microempresarios que aún no tienen definidas sus políticas de análisis del crédito y del cobro. Así que vamos a poner a sus órdenes todo lo que sabemos en este momento y vamos a hablar de 4 grandes temas de la manera mejor estructurada que se pueda hacer en este tiempo. Vamos a hablar sobre las etapas del cobro, que estoy seguro que la mayoría de ustedes lo manejan, pero que es importante retomarlo casi que desde ahí. Hay mucho antes de eso que ver, pero lo vamos a retomar desde las etapas del cobro. Vamos a ver un poco la diferencia entre documentos y garantías. Vamos a ver las habilidades para el cobro eficiente, que hoy toma cada vez más auge, ¿verdad? Porque antes, si habemos personas aquí de 60 años, que vi solo caritas jóvenes al inicio, los poquitos que abrieron sus cámaras, pues bueno, la forma de cobrar antes era casi que grotesca. Cuando nosotros tuvimos el despacho, lo tuvimos 10 años dedicado a la gestión de cobro, nunca utilizamos esas técnicas y eso nos dio la pauta al despacho como tal para empezar a dar consultorías y que en aquel tiempo que todavía no existía la ley de protección al consumidor en El Salvador, empezáramos a utilizar medidas y habilidades para un cobro ecológico. Digo yo, ustedes me van a escuchar en diferentes capacitaciones en las que tengamos la oportunidad de encontrarnos, que ocupo mucho esa palabra. Para mí, la ecología, además, por supuesto, de lo que conocemos, pero la ecología laboral que nos lleva a un nivel de eficiencia es aquella que no le hace daño a mi cliente, así sea un deudor en ese momento, y tampoco le hace daño a la institución ni a la persona que está gestionando el cobro. Entonces, ¿cómo lograr eso si a nadie le gusta que le cobren? Bueno, vamos a ver unas 2 habilidades importantes del cobro eficiente y luego vamos a ver los tipos de cobro y sus diferencias. Vamos a poner el video con el que vamos a trabajar y ustedes van a ver, yo trabajo con 2 computadoras. Cuando yo estoy así como me tienen ahorita ustedes en pantalla, pues estoy emocionada, desconectada, hablando con ustedes. Cuando tengamos que compartir en grupo, entonces ustedes me van a ver que yo tengo baja mi rostro porque estoy intentando tener conectividad cuando ustedes abren sus cámaras. Y si ustedes me ven de este lado, es que tengo algunos de ustedes en este listado y voy chequeando y anotando preguntas o comentarios de interés para dar respuestas lo más oportunas posible. Muy bien, pero antes de empezar, nos vamos a ir a trabajar por 10 minutos. Nos vamos a ir a trabajar en pares y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a compartir con la persona que nos toque
trabajar en pares, vamos a compartir qué nos gusta. A mí, Cherezade de Bautista, ¿qué me gusta? ¿Qué, segundo tema, qué no me gusta? Se vale de todo, no necesariamente enfrasquémonos en el trabajo. ¿Qué me gusta de las personas? ¿Qué me gusta de un paseo? ¿Qué me gusta de la comida? ¿Qué me gusta de los espacios? ¿Qué me gusta de mi trabajo? ¿Qué, primero, qué no nos gusta? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos disgusta? El segundo punto es qué nos gusta, o a la inversa, como ustedes lo quieran poner. Y el tercero es qué te preocupa. Nada personal, por favor. ¿Qué me preocupa en este momento? Me preocupa el alto nivel de la mora, me preocupa algunos cambios. ¿Qué me preocupa en este momento? Que no sea nada tan personal que tengamos y que podamos compartir. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer dentro de estos 10 minutos? Mientras mi compañera o compañero está hablando, yo me voy a poner un cipercito y voy a tener escucha activa y atenta para esa persona. Así se comuniquen por chat o así se comuniquen por, si pueden abrir sus cámaras, pues excelente. Pero la segunda persona, la que está en escucha activa o en lectura activa, solo puede poner caritas, no puede preguntar nada hasta ese momento. Todo lo que vamos a hacer es receptividad. Vamos a hacer una dinámica de escucha activa y de receptividad. Muy bien. Estoy en sus manos, Patti. Usted me dice cómo lo va a mandar en pares y arrancamos. Y regresamos posteriormente para compartir qué sucedió. Ok, ahorita déjeme, voy a hacer la configuración. Muy bien. ¿Preguntas antes de que nos configuren? Tenemos 16 personas. Muy bien. Serían 8 grupos. 8 grupos. Estamos en pares perfectamente. ¿Qué nos gusta, qué nos disgusta y qué me preocupa? Escucha activa, receptividad total, y si no tenemos, dijimos, casi la mayoría sí tenemos micrófono, nos comunicamos de viva voz. Si no lo tenemos, entonces por el chat. Y si podemos abrir las cámaras, pues todavía muchísimo que mejor. Muy bien. Okay. Un segundito. Sí, por supuesto que sí. Ustedes han de decir, ¿para qué Cherezade nos manda a hacer estas preguntas o contestar y compartir esto? Lo vamos a ver al regreso y van a ver cómo toma sentido. Muy bien. Ahí vas.
Listo. Gracias, Clau. Funde Plaza parece. Plaza El Salvador. Hola, jóvenes, ¿han tenido problema para incorporarse? Les agradeceríamos que se incorporen porque sus compañeros están solos, pues no pueden hacer el ejercicio. Traigámoslos entonces. Solo, eh, déjenlos solo 5. Traigan 5. Porque están solos. Ok.
Va. Mm. Mm. Dos fechas para noviembre. Noviembre, desde el 20 al 24. Del 20. Bueno, los vamos a traer. Ok. Roxana y Yamilet. Ok, es Roxana y Yamilet. Yamilet. Francine y Jacqueline. Es con Beltrán. Sí.
Bueno, jóvenes, vamos a ver quiénes lograron hacerlo, ¿verdad? Yo sé que trabajar cualquier webinar o capacitación en espacios virtuales es un poquito complicado porque no logramos desprendernos de nuestro trabajo al 100%. Pero yo les agradecería que hicieran el esfuerzo para que sus compañeros, cuando van a trabajar en los grupos, no se queden solos, ¿verdad? Muy bien. Para los que lo hicimos, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué me sirve saber a la hora de cobrarle a un cliente qué le gusta a mi cliente, qué no le gusta y qué le puede preocupar en este momento? ¿Para qué nos sirve enfocándonos 100% en la gestión del cobro? Abran sus micrófonos, por favor. Pueden levantar sus manos para que vayamos en orden. ¿Para qué nos sirve este ejercicio? Roxana y Yamilet estaban trabajando. Francisco y Jacqueline también. Claudia Verónica, Edwin, Francisco Carranza estaban trabajando. Si los demás escuchamos y queremos ahorita aportar también, ¿para qué nos sirve saber qué no le gusta a mi cliente? ¿Qué le gusta? ¿Qué le preocupa? ¿Para qué me sirve el ejercicio que hicimos de tener escucha activa, una receptibilidad activa? Sí, Yamilet, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Una de las cosas para las que nos funciona esto es para poder, digamos, tener una conversación, poder romper el hielo más que todo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver, aquí Roxana dice, yo en estos momentos estoy trabajando. No ok, de acuerdo, Roxana. Muchísimas gracias, pero está presente. Veamos si tenemos otro comentario más. Gracias, Patti. Pueden colocar aquí sus comentarios. Muy bien. Y aquí los estamos leyendo. Sí, Melissa, adelante, gracias. Le saluda Stephanie, ¿cómo están? Muchas gracias, Stephanie. Pero es que eso Acá también está, no muy sé si quiere bien. le ponen silencios. Aquí también está la compañera Melissa. Muy bien. Básicamente lo que yo opino de conocer al cliente, digamos, un enfoque ya, digamos, más comercial, nos sirve para tener una buena relación, ¿verdad? Y Muy bien. también para poder cumplir las expectativas que esa persona tiene para con uno y con la empresa, pues obviamente del servicio X que le estemos ofreciendo. Excelente, Melissa. Perdón, como es el que leo. Excelente, Stephanie. Muchas gracias. Un Muy placer. bien. Gracias. Sí, Marisol, adelante. Buenos días. Pues yo no pude hacer el ejercicio, me van a perdonar, pero no sé qué pasó. Pero considero que ¿para qué nos sirve? Quizás para ir generando confianza y conociendo un poco más al cliente. De esa manera, pues vamos a ir haciendo esa conexión con el cliente con el que nos encontramos. Y bueno, ahí disculpen, pero no sé qué me pasó, que no pude integrarme con Marcos, creo que se quedó sin compañera. Muchas Gracias. gracias, Marisol. Gracias. Roxana dice, y poder darle opciones de solución. Muy bien. Lo que ustedes han aportado ya es sumamente valioso y apunta a lo que vamos. Fíjense bien, todos los que estamos presentes aquí o la mayoría no tenemos una cartera solo para cobrar, sino que son nuestros clientes. Son clientes que forman parte del ingreso, de la generación de ingreso de nuestras empresas. Por lo tanto, tenemos un contacto mensual o trimestral o depende del producto o servicio que le estamos dando en un momento determinado. Quiere decir que el interés de nosotros, por supuesto que en esta etapa del proceso, es recuperar la plata que tenemos dormida, por decirlo de alguna manera, pero debemos de mantener a nuestro cliente.
Hay algún momento del proceso en que nosotros decimos, no, este ya no será nuestro cliente. Pero para que llegue eso, hemos agotado todos los recursos necesarios para tomar esa decisión. Antes de eso, como ustedes muy bien lo dijeron, nos sirve para conocer al cliente, para entablar una relación, para conocer sus expectativas. Cuando conocemos qué le preocupa y no pusimos cuáles son sus sueños, entonces conocemos sus expectativas, podemos conectar con él asertivamente. Y por supuesto, si nosotros hemos tenido una escucha activa desde que empezó a ser nuestro cliente, conocemos su proceso de crecimiento o de crecimiento, si ha ido hacia abajo, entonces eso nos permite a nosotros poder conectar efectivamente y que las opciones de pago que le vamos a dar en un momento determinado sean adecuadas. Si nosotros nos enfrascamos en un proceso como el que vamos a ver y que es muy bueno tenerlo, perdemos la perspectiva de que es nuestro cliente y convertimos a nuestro cliente en un número más, que es algo que a veces se genera cuando gestionamos carteras de mora en volúmenes muy grandes. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo contado. Hoy no vamos a hablar del cobro telefónico, pero en el cobro telefónico se genera mucho esta deficiencia. Tenemos tiempo específico para hablar con el cliente porque tenemos una cartera enorme que atender. Y en vez de ser altamente efectivos a través de que conozco a mi cliente y que puedo ofrecerle una propuesta de valor para arreglar la situación, yo lo que tengo es un planteamiento general. Y cuando nosotros tenemos a nuestro cliente como un número más, le generamos propuestas generales como un número más. Y entonces el cliente no tiene identidad con nosotros. Y por supuesto que cuando termina el proceso, tampoco tiene ningún grado de agradecimiento y su fidelidad podemos perderla en un momento determinado. Entonces, vamos a iniciar ahora sí. Vamos a hablar un poquito del tema como tal, ¿verdad? Me dicen, por favor, me levantan ahí una manita o simplemente me abren su chat y me dicen que sí vemos perfectamente, por favor. Gracias, Edwin. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si fue Melissa o Stephanie. Gracias, Francine. Excelente. Entonces ahí tenemos los temas, los grandes temas con los que vamos a trabajar. Las etapas del cobro, documentos y garantías, habilidades para el cobro eficiente y tipos de cobro y sus diferencias. Muy bien. Este es el ejercicio que hicimos. Ustedes ahí tienen mi presentación. Yo no me voy a tomar el tiempo de hablarles mucho, solamente lo que les comenté y quizás para que vean por qué estamos tan enfocados a un sistema de cobro ecológico que a través de la experiencia nos ha generado alto grado de efectividad, es que tratamos a las personas como seres humanos de manera particular y como clientes que todavía son nuestros. Entonces, hemos podido aplicar la parte de gestión de proyectos, la parte de liderazgo, la parte de programación neurolingüística y por consiguiente la parte de coaching, que nos permite hacer un cruce a la hora de gestionar como un todo. Por supuesto, no lo podemos ver completamente, pero ustedes a través de todo lo que hablemos van a poder ver que estamos resumiéndolo en este bloque. Por supuesto, todas las preguntas. Edwin tiene su manita levantada. ¿Necesita hacer alguna pregunta o le quedó levantada de cuando me dijo que estábamos, que se veía? Me quedó levantada, licenciada. Ahorita gracias. Gracias, gracias, Edwin. Muy amable. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Yo casi que nunca pregunto las expectativas al inicio, porque las expectativas las descubrimos generalmente más adelante. Pero si alguien quiere mencionarme cuáles son sus expectativas concretas de este webinar, es el momento, jóvenes.
yo como acuerdos de convivencia, pues les pido que participemos, que tratemos de involucrarnos lo más posible dentro de lo posible que podamos poner nuestro teléfono a un ladito, ¿verdad? Para poder regalarnos estas 2 horas que algo vamos a aprender de aquí. Bueno, muy bien. Entonces pasemos. El aprovechamiento, digo yo, siempre depende de las 2 vías, ¿verdad? Porque yo puedo estar aquí como un monólogo eterno, bla, 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 y ustedes conectados en sus teléfonos, en sus trabajos y perdidos en otro universo, digo yo, ¿verdad? Entonces es importante que sí, que tratemos de estar presentes, que si mandamos a hacer ejercicio, hagamos el esfuerzo de conectarnos. Los que no podemos, así como una compañera se expresó ahí, que aún está trabajando, pues lo entendemos perfectamente. Y pues yo les digo, ¿verdad? Tengan su cafecito a la mano para disfrutarlo y les vamos a hacer llegar a través de Fundaplas, les vamos a hacer llegar sus diplomas y copia del material. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta jornada? Generar conocimientos para los que a veces somos nuevitos en esto, ¿verdad? Y fortalecer a los ya adquiridos. Y a veces a motivar a hacer cambios concretos, porque nos hemos quedado todavía gestionando de la manera anterior, ¿verdad? Y es muy bueno cuando tenemos patrones, porque eso se ha generado a través del nivel de capacidad, de experiencia, de capacitaciones, pero todos estamos llamados a hacer algunos cambios que nos generen una gestión profesional todavía altamente y mayormente eficiente. Así que entonces vamos a hablar un poquito sobre las etapas y los tipos del cobro, que generalmente este proceso ustedes lo tienen debidamente institucionalizado. Puede variar posiblemente entre los días, puede variar en el nombre que le ponemos, puede variar en diferentes formas, pero por lo general está estadísticamente trabajado de la siguiente manera. Entonces, las etapas del cobro casi que por lo general se dividen en estas 4 fases que ustedes tienen en su pantalla. Y entonces decimos que la mora temprana está entre 1 y 30 días. La mora crítica de 31 a 90, la mora excedida de más de 91 y luego el proceso judicial. ¿Qué es lo importante de rescatar, digamos, de esta lámina? Los procesos en cada una de las etapas, porque precisamente existen etapas porque el proceso que generamos en cada una es diferente. En la mora temprana, bueno, y algunos antes de la mora temprana hacemos otro tipo de cobros. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de cobros? Me pueden escribir, por favor, en el chat. Veamos acá. Dice, perfecto, esto nos sirve para poder conocer a nuestro cliente. Sí, se ve, muchas gracias, perfecto. Muy bien. ¿Qué otro tenemos nosotros? La preventiva. Muchas gracias, Roxana. Excelente. ¿Cuándo debemos de mandar ese mensaje masivo? Generalmente, cuando hacemos gestión en la mora preventiva, es un mensaje masivo, ya sea por correo, ya sea por WhatsApp o ya sea a los teléfonos de las personas, a los teléfonos celulares. Muy bien. ¿Qué características creen ustedes que debe de tener este bloque de cartera a la que yo le voy a mandar correo preventivamente o le voy a mandar un mensaje preventivo de cobros? Porque ¿para qué lo hacemos? Creo que todos lo tenemos sumamente claro. Para evitar que nuestro cliente caiga en la primera etapa de la mora y segundo, para que nosotros tengamos la generación de ingresos antes de lo previsto, que por supuesto oxigena las finanzas de la empresa. Muy bien, un mensaje de recordatorio de pago puntual. Muy bien. 2 personas más, por favor. Muchas gracias, Roxana. Excelente. Es un mensaje de recordatorio de pago puntual. Pero ¿qué características deben de tener las personas a quien yo se lo mando?
lo mandamos masivamente. Melvin dice, clientes que acostumbran pagar siempre en mora. Excelente, Melvin, excelente. Esa es la respuesta como más acorde a lo que yo quería compartir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le mandamos masivamente una nota preventiva a nuestros clientes, en automático lo que podemos generar para los clientes, cobro anticipado, dice Marcos, más allá de la liquidez a la empresa, permite tomar decisiones en la misma. Por supuesto, porque entonces nosotros podemos tener un presupuesto, ¿verdad? De cuál va a ser la liquidez a través de los ingresos proyectados. Podemos tener una proyección de ingresos. Pero cuando nosotros mandamos esto masivamente, podemos generar inconformidad, molestia, si le llega a personas responsables que nos pagan puntualmente. Entonces, como muy bien nos decía Edwin, si no me equivoco, esto debe de ser, no, Melvin, perdón. Melvin, esto debe ser estrictamente y exclusivamente para las personas que acostumbran a pagarnos tarde en los primeros 5 o 6 días, porque los demás entran dentro de la mora temprana. Si le queremos mandar a todos los que caen en mora, está bien, pero no tiene el mismo efecto. El efecto que buscamos en la mora temprana, el recordatorio de mora temprana, es que las personas que todavía tienen un compromiso de mora, de pago, perdón, cuando les llega esto dicen, ah, es cierto, siempre se me olvida pagar, y ejercen su obligación pagando a través de cualquier medio que ustedes le generen a sus equipos para que en realidad, a sus clientes, para que en realidad lo hagan de una manera efectiva y pronta. A veces generamos, a veces hacemos algunas motivaciones y le decimos al cliente, si usted paga anticipadamente, va a tener un tanto por ciento de descuento en su factura. Eso exactamente también solo rinde efectos a través de estadísticas que hemos levantado, solo rinde efectos en las personas que están en la primera mora. Y que generalmente la mora se ha realizado por desorden administrativo y que a través de este recordatorio nosotros le ayudamos a ordenarse de alguna forma. Muy bien. Entonces, como muy bien ustedes lo tienen estructurado, en las etapas se formulan los tipos de gestión. Para eso es que nosotros clasificamos las etapas, para saber detectar cuáles son las personas, tanto jurídicas o personas naturales, clientes nuestros, que entran en el proceso de mora de los primeros 30 días. ¿Cómo debo de gestionar a esta gente? Pues muy gentilmente, ¿verdad? Estamos en el proceso de entender por qué mi cliente cayó en mora y por eso el ejercicio que hacíamos. Yo debo de conocer entonces, debo de haber tenido ese acercamiento anteriormente. Si nosotros, no sé si en la industria de ustedes, las personas que generan la venta también generan la primera etapa del cobro. Me anotan ahí, por favor. Muy bien, Claudia dice, tenemos que tener clasificados los clientes que nos pagan siempre con mora para saber a quién podemos hacer la gestión preventiva. Totalmente de acuerdo. Gracias, Claudia. Entonces, la siguiente pregunta que hacíamos era, ¿tenemos nosotros esta clasificación así? ¿Hay una clasificación diferente? ¿Y cuál es el tipo de gestión que hacemos en cada una de ellas? ¿Cuál es, además del tiempo, cuál es el tipo de gestión que nosotros hacemos en cada una? ¿Cuál es el parámetro de cambio que nosotros debemos de tener en cada una de estas etapas? Pues en la mora temprana decíamos, es una mora
es una gestión muy amable, muy atenta, en la que nos sirve conocer los insumos. Y es donde los clientes a veces nos dicen, mire, desde que le vendí no sé nada de ustedes. Desde que les compro, desde que me vendieron, desde que me convencieron a ser parte, yo no sé nada de ustedes. Pero sí se aparecen a la hora de cobrar. Ese es un reclamo que lo he escuchado cantidad de veces cuando trabajamos en auditorías de llamadas telefónicas para ejercer las etapas del cobro. Eso, si ustedes, todos ustedes o los que lo tengan, cuentan con el sistema de grabar, es importantísimo, totalmente importante, porque nos permite medir nuestro nivel de acercamiento, nuestro nivel de conocimiento y nuestro nivel de cierre a la hora de la gestión del cobro. Y nos da estadísticas para saber cuáles son nuestras áreas de mejora. Muy bien, Yamilet dice, también tener en cuenta qué días ellos realizan pagos, independientemente el día del vencimiento del crédito. Completamente, eso es la primera parte del conocimiento. Si yo conozco que mi cliente, la mayoría paga viernes, pero que hay clientes que pagan jueves, entonces ese mensaje de recordatorio no puede ser enviado jueves porque yo ya llegué tarde. Debe ser enviado con anticipación. Si además conozco que mi cliente a la hora de gestionar una llamada de cobro dentro del proceso, yo sé que mi cliente, porque depende el tipo de empresa, lo grande que sea, o hablamos directamente con el dueño de la empresa, o hablamos con el pagador, o hablamos únicamente con la persona recepcionista, que es la persona que nos dice, no, fíjese, no hay cheque a nombre suyo. Entonces nosotros tenemos también que conocer dentro de este proceso la cadena de comunicación para saber en qué momento yo, después de haber respetado la cadena, tengo que saltarme y en qué etapa es que yo me salto para preguntar, mire, quisiéramos indagar más sobre qué está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nuestros clientes en este momento para poder hacer una propuesta de valor? Entonces, en la primera mora hacemos cartas gentiles, a veces visitas. Eso dependerá de lo que ustedes decidan hacer. Pero lo recomendable es que mandamos mensajes masivos, hacemos llamadas telefónicas y definimos qué clientes en ese proceso debe de ser visitado. Todavía en la mora temprana es posible que decidan no visitar a nadie, pero en la mora crítica es obligatorio. En la mora crítica yo no me puedo quedar gestionando telefónicamente. En la mora crítica tengo que tener un acercamiento para conocer de primera mano lo que mi cliente está viviendo, para conocer de primera mano sus no verbales. Telefónicamente nosotros podemos incluso estar hablando solos, pero presencialmente yo puedo leer todos los no verbales, descubrir el interés y poder visualizar cómo está su negocio hasta donde yo puedo ver y entrar. Por supuesto, en la mora crítica también entra la importancia de estar metido en el quehacer de las empresas de mi cliente. Le dieron un premio, al contrario, está en un proceso judicial, debo de conocer en la mora crítica todavía un poco más. ¿Para qué? Para que mi correspondencia esté orientada a esa persona. Y fíjense bien que es bueno tener cartas estructuradas base. ¿Qué le digo a mi cliente en la mora temprana? ¿Qué le digo en la mora crítica? ¿Qué le digo en la excedida? ¿Qué le digo cuando va a pasar al proceso judicial? Es perfecto. Debo de tener plantillas, decimos. Pero cuando conocemos al cliente y su realidad, la plantilla se vuelve ineficiente. Porque entonces, si yo ocupo la plantilla, estoy perdiendo el grado de conectividad. Yo debo de empezar, por supuesto, identificándome, saludándome, expresando el motivo, pero
conociendo lo que sucede, entonces yo entro directamente con el cliente. ¿Por qué es importante que hagamos correspondencia? ¿Por qué? Porque son evidencias que nos sirven para demostrar dos cosas. Primero, si estamos ante un proceso, ante la Ley de Protección al Consumidor, en la que dicen que no se dieron cuenta del proceso, nosotros tenemos evidencia de que sí. Y segundo, si realmente llegamos al proceso judicial, también en los tribunales de Centroamérica esperan tener documentación correcta de que diga que hemos hecho todo el proceso administrativo previo a llegar al proceso judicial, aunque legalmente cuando veamos las garantías tienen peso legal por sí solo, no necesitan el proceso, pero la mayor parte de la jurisprudencia y la mayor parte de jueces, eso le genera un respaldo para poder decretar embargo en los bienes propios de la empresa o de la persona. Entonces, ¿cuándo decidimos iniciar un proceso judicial? Eso casi que es materia de una capacitación completa, pero podemos decir que cuando hacemos una evaluación y la hace tanto el departamento jurídico o legal como la hace también el departamento financiero. Porque lo que evaluamos aquí es tiempo, costos y beneficios. Yo puedo tener una deuda muy grande y no es la razón para que yo decida pasarlo a un proceso judicial. Se convierte en algo de peso, pero yo puedo tener mucho dinero invertido en este cliente, pero si él no tiene nada con qué responderme, entonces es ineficiente y aumentar el costo de pérdidas a través de un proceso judicial. Entonces debe de haber una balanza, una previa evaluación antes de mandar al proceso. Y cuando nosotros le escribimos a nuestros clientes que van a pasar a un proceso judicial, por favor hagámoslo, porque si no perdemos credibilidad. Y entonces los clientes, después cuando nosotros decimos, le mandamos una nota incluso con sello y firma del abogado a cargo, nosotros casi que nos volvemos el chiste de los demás porque se hace el común denominador. No, si te mandan esa carta para presionarte, pero no demandan. Entonces, previo al proceso judicial, que algunas instituciones deciden notificar antes y otras no notificar, yo creo firmemente que sí deberíamos de notificar paralelamente a que estamos interponiendo la demanda para evitar traspasos de inmuebles a terceros y evadir la responsabilidad. Pero sí es una gestión muy buena porque permite en los clientes que consideramos que han sido muy buenos clientes mantener la reciprocidad. Porque fíjense bien, hay dos parámetros que a mí me encanta poner a la hora de la evaluación de a quién voy a pasar a un proceso, por qué, cuánto tiempo te voy a dar más, y es cómo ha sido mi cliente, cuál ha sido su perfil durante el tiempo que ha estado conmigo. ¿Es un cliente que siempre paga tarde? Ok, yo ya lo tengo precalificado. Es un cliente que siempre honra su pago puntualmente y que además tiene la gentileza de llamarme y decirnos, este mes no puedo pagar porque tengo cuentas por cobrar para 90 días, necesito que me den un financiamiento. Entonces yo debo de estructurar y conocer a mi cliente. Para eso es importante el manejo de las bitácoras, que no lo vamos a ver en este momento, sino que es parte del tercer tema, si no me equivoco. Pero es importante, ya sea que las bitácoras las trabajemos manualmente, que las trabajemos en el sistema con una plantilla de Excel bien definida que llene
lo necesario de una bitácora que me permita leer la vida de mi cliente, así sea yo la que lo gestiono hoy o mi compañero lo gestiona mañana, la bitácora se fundamenta en que la información que está ahí es verídica y que me sirve de antecedentes para dar un seguimiento oportuno. Muy bien. Preguntas y comentarios hasta aquí, por favor. ¿Estamos bien? Ok. Yo tengo una pregunta. Por favor. Digamos, en el caso de un cliente que quisiéramos llevarlo a un proceso jurídico, Sí. ¿qué documentación sería como la indispensable para poder acceder a ese Muy bien. proceso? Excelente. Lo íbamos a ver en el tema de adelante, pero contestamos ahorita mismo. Vamos a ver. Francisco, ¿usted está en El Salvador? Sí, correcto, en El Salvador. Vale. Excelente, porque varían un poquito las leyes, aunque todo Centroamérica estamos basados en la ley mexicana y en la ley, y muchos de nuestros códigos están basados en la ley española, pero tenemos algunas leves variantes. Muy bien. Lo importante es que cuando estamos en la etapa prejudicial, que es después de la administrativa, cuando ya hemos agotado cartas, visitas, gestiones amables, explicativas y que van progresivas dependiendo de la gestión de la mora, entonces hacemos la evaluación de la que estábamos hablando y decidimos pasar a la etapa judicial. En nuestro país, con solo tener garantías que son títulos valores como el mutuo, la letra de cambio o el pagaré, la ley nos dice que tenemos instrumentos suficientes para proceder judicialmente. Sin embargo, cuando nosotros presentamos la demanda judicial y lo presentamos de esa manera, el juez generalmente nos pide que documentemos todo el proceso que se ha llevado administrativamente. Entonces, ¿qué debemos de documentar administrativamente? El abogado encargado del proceso debe de hacer una descripción de todos los antecedentes. Cuándo se inició el crédito, si era un crédito rotativo y cuándo inició la mora, con qué cantidad y si se pactaron en el contrato que debidamente anexamos, si se pactaron intereses por el crédito o únicamente intereses por la mora. Y si no pactamos ningún tipo de intereses, entonces lo que sí podemos reclamar son el 30% correspondiente a las costas procesales, que eso la ley nos autoriza para hacerlo. Entonces, los documentos para concretizar, primero, es el título valor que nos da derecho a la acción. Eso lo tenemos que tener. Luego, lo que queremos ejecutar, lo que vamos a reclamar, qué le vamos a pedir al juez, en qué va a declarar el embargo. ¿Lo va a declarar sobre un inmueble? ¿Lo va a declarar sobre un mueble? ¿O lo va a declarar sobre un salario? Si nosotros vamos a estipular eso, cada uno de estos documentos debemos de presentar el documento fehaciente para el caso. Si lo que vamos a presentar es una garantía hipotecaria, debe de estar inscrita en el registro a nuestro nombre. Si no está inscrita, ya no tiene valor de garantía. Si lo que vamos es a pedir que trabe embargo sobre bienes inmuebles que no estaban en la garantía, pero que a través de un estudio registral de una carencia de bienes registralmente hablando, no, descubrimos que tiene inmuebles a su nombre en el 100%, que es lo ideal, entonces presentamos ese documento, tanto la carencia como la extractada, ¿verdad? La declaración extractada del inmueble
donde nos dice que ese inmueble ubicado en tal parte es de la propiedad del señor fulano de tal, que no tiene trabado ningún otro embargo, que está libre de gravámenes y que yo puedo entonces ejecutar. Entonces lo presentamos. Igualmente, si lo que vamos a presentar es sobre bienes, tenemos que presentar, si estamos hablando de bienes de vehículo, tenemos que presentar la resolución que nos da donde escribimos los vehículos, se me ha escapado en este momento, y dice que está libre de gravamen el vehículo y que está a nombre de la persona o de la empresa a la que queremos embargar. Si cuando se retrasen, ese es el nombre correcto, si cuando se retrasen nos da la resolución o tenemos copia de una tarjeta y la tarjeta dice que está a plazos a nombre de otra empresa, no podemos. No podemos. Y luego posteriormente con el sueldo, ahí únicamente lo podemos ejecutar si tenemos un tipo de garantía fiduciaria, que es cuando las personas se hacen cargo de garantizar la deuda de otro. Entonces, resumiendo, presentamos toda la documentación que respalda la gestión administrativa, presentamos el título valor y presentamos los documentos que, no siendo títulos valores, pueden respaldar el embargo que estamos solicitando. Dentro del mismo documento, nosotros nombramos a un ejecutor de embargos. Debe de ser un ejecutor de embargos aprobado por la Corte Suprema de Justicia y lo proponemos. El juez, por general, si es una persona que no tiene ninguna sanción, lo aprueba. Pero si es una persona que no, él dice que es improponible. Y de esa manera, espero haberle respondido a su inquietud. ¿Está bien, Francisco, o falta alguna cosa que todavía tengo un vacío? Oh, gracias, gracias. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿qué factores nos generan la mora? Los factores, esto es lo que ya hablamos hace un momentito, los factores que generan la mora generalmente están basados en dos grandes áreas. Nosotros como empresa proveedora del servicio o del producto y el cliente. ¿Cuándo se generan en nosotros? Se genera cuando las políticas de crédito que tenemos son muy blandas y el colador que tenemos tiene mucho filtro. Entonces nuestras políticas dejan pasar muchas cosas que deberíamos de estar analizando en ese proceso. Luego, un mal análisis del crédito, sea porque la persona que es nueva o tiene otras políticas, se rige estrictamente a las políticas. Entonces los análisis del crédito a veces tenemos que revisarlo. Otro factor y que es determinante es la mala venta. A veces las personas que estamos en el área de ventas queremos llegar a nuestra meta y entonces a la hora que evaluamos, porque realmente somos los primeros evaluadores, los primeros que evaluamos cuando llegamos, nos damos cuenta que la persona en realidad no tiene la capacidad del crédito que está solicitando y nosotros lo avalamos en la primera instancia. Luego se genera el déficit de atención postventa. La postventa, el servicio de atención por venta, es lo que genera el conocimiento de mi cliente. Además de todo el análisis de crédito, la postventa es la que hace que tengamos un match, que conozcamos a las personas desde un punto de vista más personal, hablando, por supuesto, profesionalmente. Y luego la insatisfacción, que es otro de los generadores de mora de parte de nosotros. Si nuestro cliente está insatisfecho porque entregamos tarde, porque el producto lo entregamos en algún momento con algún desperfecto, porque no llenamos las expectativas de lo que se acordó, entonces la gente cuando tiene un nivel de insatisfacción por servicio al cliente, porque el vendedor no se volvió a asomar, solo es un tomador de pedidos, que es totalmente diferente a la gestión de la venta a un tomador de pedidos. Entonces se genera un rango de insatisfacción. Mientras mayor es el rango de insatisfacción,
estamos nosotros generando ser los últimos en la cola de pago. Y no digamos si la persona lo que está pasando en ese momento es un déficit económico. Por supuesto que a las primeras personas que les va a pagar es las que han generado completamente diferente el panorama, que la venta ha sido efectiva, que mantiene comunicación con su ejecutivo de ventas, que hay un proceso de servicio al cliente que le resuelve y que él está altamente satisfecho con nosotros. Entonces se genera algo que todos nosotros conocemos y que es la fidelización. ¿La fidelización influye en el cobro? Por supuesto que sí. Ahora bien, también de parte del cliente tenemos malos hábitos de pago, que es donde generamos, ¿verdad?, el correo para el cobro anticipado, porque posiblemente el cliente tiene la capacidad, pero no tiene el hábito de pagar puntual. Luego, porque el cliente le han disminuido su flujo de efectivo o su flujo de ingresos. Nosotros debemos de conocer cuál es la realidad del cliente y si esa realidad que nos está diciendo realmente yo la puedo constatar para poder entonces hacerle un plan de pago adecuado a su capacidad. Fíjense que cuando las empresas nos tomamos el trabajo de averiguar, de tener una comunicación asertiva con el cliente, entonces la parte de la propuesta se convierte en realidad en una propuesta de valor, como lo vamos a ver más adelante. Luego también muchos de los clientes se generan por desorden administrativo y un alto porcentaje, más en la banca que en la parte de la construcción o en la parte de producción, como son ustedes, por mala fe. ¿Por qué creo, me atrevería a decir que en el margen de clientes de ustedes no se genera mucho la mala fe? Es porque las personas están debidamente plantadas en un lugar. No pueden moverse tan fácilmente, ¿verdad? Inician su empresa, su microempresa, tienen un lugar donde funcionan. Su vendedor conoce el lugar donde la persona funciona, sea una micro, una mediana o una gran empresa, conocemos. Entonces la mala fe no se da mucho, pero en contraparte de la mala fe sí se dan las políticas del cliente y a veces el cliente nos dice, yo tengo empresas grandes con las que trabajo en el área de coaching o consultoría y ellos claramente me dicen, nosotros pagamos a 90 días. Entonces yo debo de saber que si acepto es a 90 días. Por supuesto, yo siempre trato de negociar que sea 30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos pequeños todavía y estamos en el proceso de crecimiento. Y cuando los pequeños, como muchos de ustedes, generan a 90 días un crédito, eso nos puede ocasionar falta de flujo efectivo y nos puede llevar incluso a la quiebra. Entonces nos regresamos a las políticas de la empresa. A veces no estoy listo para dar ese tipo de crédito, a veces sí. O a veces conozco que la persona me dice 90 días y son 90 días y considero que el volumen de la venta es muy bueno y entonces como empresa, dentro de las políticas, tomamos la decisión de dar el crédito, pero ya se genera en base a una negociación que ambas partes debemos de respetar. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Muy bien. Esperaría que al final, yo siempre hago una pregunta importante. ¿Qué aprendimos? Entonces, que al final sí tengamos una pequeña interlocución. ¿Qué aprendimos de esta parte, verdad? Porque es sumamente importante. Muy bien. Entonces entramos al tema 2, que es documentos y garantías. Ya nos anticipamos algo con la pregunta que nos hizo Francisco, pero todos sabemos que la garantía es un mecanismo de transferencia del riesgo. Eso es lo que hacemos. Cuando nosotros le decimos a un cliente, como garantía, porque le estamos dando $100,000, necesitamos una garantía hipotecaria. Como garantía, porque le estamos dando un crédito de tal cantidad, necesitamos
firma de un pagaré y necesitamos firma de un codeudor. Cada uno de ustedes decide qué garantía pone de acuerdo a cuando establecieron sus estándares de otorgamiento de crédito. Ahí cuando se crean las políticas tenemos que definir, ok, si lo que vamos a dar es un límite de crédito de $3,000 o de 3,000, 10,000, 20,000 quetzales, entonces, ¿qué garantía necesito tener para respaldar este crédito? Si lo que tenemos es, damos un crédito mayor, ¿qué garantía nos va a asegurar? ¿Por qué? Porque es un mecanismo de transferencia del riesgo que me permite mitigar, disminuir el riesgo en un momento determinado. Y nos permite mitigar el riesgo desde siempre, porque el cliente sabe que ha firmado algo que yo puedo hacerlo ejecutable en un momento determinado. Entonces, ¿qué documentos amparan la gestión del cobro? Todos los que tenemos ahí. Todos son importantes. Primero, la solicitud. Aunque ninguno de estos documentos nos sirve para interponer una demanda judicial, un proceso judicial, pero sí son documentos que amparan, primero, la voluntad del cliente de tener un crédito. Segundo, la aceptación de las condiciones de ese crédito. Tercero, que un proceso de gestión administrativa que nos respalda la buena fe de la empresa o si somos un despacho dedicados a esto. Cuando nosotros tenemos todos estos documentos, entonces estos se constituyen en prueba de la buena fe de la empresa previo a interponer una demanda judicial. Entonces, ¿qué debe de tener la solicitud? Bueno, eso es casi que una capacitación completa, pero básicamente yo debo de tener todos los conocimientos que me sirvan a la hora de cobrar, no solo ahorita para analizar el crédito. Puedo pedir todos los correos electrónicos personales y empresariales. Claro que sí. Y si estoy hablando de una institución mercantil o de una sociedad anónima, todos los correos de los involucrados, la recepcionista, el pagador, el gerente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solicitamos o presentamos una solicitud, entonces en esa solicitud estamos nosotros garantizando información de valor que nos va a servir más adelante. Por supuesto que en la solicitud pedimos nosotros los comprobantes legales que me sirven para evaluar sus ingresos y sus egresos. Diferente, ¿verdad? En cada tipo de negocio que estamos cerrando. Pero la mayoría de veces lo que pedimos son documentos contables que nos respaldan. El contrato como tal debe de ser un contrato que guarde, aquí se me ha quedado algo a mí, y entre la solicitud y el contrato debería de haber una notificación de la aprobación del crédito con las condiciones, porque si vamos a firmar un contrato, el contrato debe de ser una copia fehaciente de la notificación, porque en la notificación yo digo el monto de aprobación, si es rotativo, cómo va a funcionar, si es a plazo, todas las condiciones del contrato, si tiene o no tiene intereses. Entonces, en la notificación de la aprobación del crédito es lo que nos sirve de base a las personas que elaboramos los contratos. Luego, copias de documentos de identidad, copias de recibos, bitácoras del proceso. Y una bitácora debe tener 4 partes importantes. Primero, los antecedentes del cliente, del crédito como tal. Cuándo se lo dimos, por qué se lo dimos, en qué condiciones, qué garantía. Luego, la segunda parte es cuál es su estatus en mora en este momento. Todo el estatus en mora.
Luego, la parte de los acuerdos, porque eso me permite a mí saber si mi cliente tiene voluntad de pago o yo estoy fallando en las propuestas que le estoy haciendo porque no tiene capacidad. Entonces, cuando yo puedo hacer un levantamiento de estadísticas del cumplimiento de mi cliente, puedo evaluar ambas cosas. Y por último, los cierres de la gestión. Entonces, eso está en la bitácora que posteriormente, cuando yo se la traslado al abogado encargado o al despacho encargado para que ejecute judicialmente, eso les sirve para hacer su descripción en la demanda, por supuesto, clara, corta y precisa. Por eso es que las bitácoras también deben de ser claras, cortas y precisas. No es un cuento de hadas, ¿verdad? Ni una historia de terror la que contamos ahí, debe de ser muy objetiva. Y yo recomiendo utilizar los colores del semáforo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un cliente en amarillo, es un cliente que posiblemente voy a cerrar, debo de cerrar. En la siguiente negociación debo de cerrar. Si es un cliente que yo ya le puse verde, es que ya me firmó y lo que le estoy dando es seguimiento. Un cliente que tengo en rojo es un cliente que todavía me siento incluso yo saturado de que ya le ofrecí de todo y no sé qué hacer. Hay fórmulas para definir qué hacer. No las podemos ver ahorita en el tiempo que tenemos, pero sí es importante trabajar con eso. Y luego las entregas de nota en las bodegas respectivas con las firmas y sellos respectivos. ¿Por qué? Porque a veces podemos llevar esto a un proceso diferente de reconocimiento de deuda, que es previo a una interposición de la demanda si es que no tenemos nada que me ampare para demandar. No tengo un título valor que me permita demandar. Entonces, si yo no lo tengo, puedo generar una aceptación de la deuda, una declaración de deuda a través de otro tipo de procesos. Muy bien. Y entonces llegamos a las garantías. Tenemos las garantías, se dividen en tres grandes tipos de garantías: la hipotecaria, la prendaria y la fiduciaria. La hipotecaria, como mencionamos hace un rato, son todos los bienes inmuebles que la persona nos da en garantía y deben de estar inscritos en el registro de la propiedad correspondiente. Hay un dicho en derecho que dice: lo que no está inscrito no existe como garantía. Y el primero en inscribir es el primero en derecho. Quiere decir que la persona hoy pudo firmar conmigo, mañana firma con otra gente y nos da el mismo inmueble en garantía. Si yo no inscribí, entonces el primero que inscribió es el que realmente tiene el derecho. Entonces, ¿hay otros procesos? Sí, no nos vamos a meter en eso y nos complica la vida para la hora de la recuperación del cobro. Por eso es que nosotros debemos de hacer una anotación preventiva en los lugares correspondientes. En algunos lugares, en Centroamérica, la anotación preventiva dura 30 días y en otros 60. Debemos de hacer la anotación preventiva mientras terminamos de firmar. Permítame un segundo. Me permite el cargador, Silvita, que está por morirse aquí mi PC. Deme un segundito que tengo que conectar el cargador. Vamos a ver, antes de que nos quedemos aquí. Aquí está. Muy bien. Aquí estamos de regreso, debidamente conectados. Vamos a ver, en el chat tenemos una pregunta. Ay, gracias, Marisol. Encantada, aprendiendo, dice. Veamos, hay otra pregunta aquí. También tener en cuenta, muy bien, eso ya lo habíamos visto. Entonces, la hipotecaria se inscribe, dijimos, en el registro de la propiedad correspondiente. La prendaria aquí en nuestro país se inscribe en el registro de comercio. Entiendo que en Guatemala también, porque trabajo con muchas empresas en Guatemala. Y la fiduciaria
hoy por hoy no se inscribe en ningún lado. Es un documento que guardamos a través de que ha firmado en un pagaré, en una letra de cambio o en un documento de mutuo, que es una escritura pública, donde la persona voluntariamente y después de que el notario le ha leído la escritura, firma y reconoce que se compromete en ser codeudor de esta persona. Muy bien. Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre un codeudor y un fiador? ¿Cuál es la diferencia entre un codeudor y un fiador? ¿Cuál es la diferencia? Es importante para las personas que estamos en el análisis del crédito y que estamos creando las políticas, y es todavía más importante para las personas que estamos haciendo la evaluación de pasar un crédito que está en la etapa administrativa a la etapa judicial. Sí, Melissa, por favor. ¿Cómo están? Pues Es yo digo, Stephanie. de nuevo, pero están juntas, Es que ¿verdad? acá estamos las dos. Es que vieras que a Melissa, no sé, apareció en mi computadora, no sé por qué. Pero no es que están juntas, sentadas a la par, sino que Sí, aparece. aquí estamos. Aquí estamos Bueno, las dos. excelente entonces. Ujú. Bueno, entonces, por favor, Stephanie, ¿cuál es la diferencia que tú crees que marca una enorme diferencia a la hora del proceso? El codeudor tiene las mismas responsabilidades del deudor Muy bien. y el fiador se trata de una tercera persona. Sí. En realidad, vamos a ver, muchas gracias. Excelente aporte y así es. La diferencia en el proceso, porque tal como nos dijo Stephanie, eso es el codeudor, por eso se llama codeudor, porque está a la par mía. Me sirvió a mí de codeudor y echó su autógrafo en todo lo que yo me endeudé, aunque no haya recibido un solo centavo, ni un solo producto, ni ningún servicio. Él debe igual y paralelamente en el tiempo, en el espacio y en las responsabilidades la deuda que yo adquirí. ¿Cuál es la diferencia con el fiador? El fiador también adquiere la responsabilidad, pero no en el mismo tiempo. La ley me pide que yo ejecute primero toda la acción administrativa dirigida al deudor principal y hasta después yo puedo ir y perseguir, como decimos los abogados, perseguir o iniciar proceso judicial en contra del fiador. La parte administrativa la puedo hacer paralelamente, pero en la parte judicial no. La parte judicial debo de haber agotado todo el proceso y paralelamente ir gestionándolo para que cuando yo veo que no tiene con qué responderme el deudor principal o simplemente se me perdió de todo el esquema, lo llamamos, lo visitamos, no está, estamos a punto de pasarlo como una persona ilocalizada o como irrecuperable y evaluamos que tenemos ahí al fiador, entonces podemos iniciar todo el proceso judicial con el fiador. Muchísimas gracias, Stephanie. Esa es la diferencia. Por eso es que nosotros recomendamos, porque todavía hay mucha microempresa, especialmente, que sigue trabajando con la figura del fiador. Que la figura del fiador ya no se utilice y que nos enfrasquemos en la figura del codeudor. Muy bien. Ahora, los títulos valores con los que más trabajamos es el mutuo, es la letra de cambio, el pagaré y a veces el cheque sin fondos. Los primeros tres, el mutuo, la letra de cambio y el pagaré,
son títulos, valores mercantiles, pero que tienen fuerza ejecutiva por sí solos. Pero el cheque sin fondos no es mercantil, sino que se constituye en una forma de recuperación penal a través de la estafa. Muy bien, pero todos llevan aparejada ejecución, solo que los primeros mercantiles y el último es penal. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una letra de cambio y un pagaré? ¿Por qué preferimos que las personas nos firmen un pagaré y no una letra de cambio? Vamos a ver en el chat. Muy bien. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Claudia nos dice, el codeudor tiene las mismas obligaciones del deudor. Exactamente. Melvin dice, la responsabilidad inmediata es del codeudor y el fiador, más que todo cuando no puede pagar el otro. Muy bien. Y Claudia nos dice, y el fiador solo toma la obligación si no paga el deudor. Y podemos hacerla valer ante los tribunales competentes, pero en ese orden. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la letra de cambio y el pagaré? Aunque ambos tienen aparejada ejecución, ambos son títulos valores y con ambos podemos interponer demanda. Sí, Stephanie, veo que tiene abierto su micrófono, ¿o no? Quiero ver. No, no. Yo la estoy tapando aquí con la respuesta. Bueno, la gran diferencia es que la letra de cambio está hecha, hay otras, pero la más importante es que la letra de cambio no admite ningún tipo de interés. Está redactada y está hecha para cobrar estrictamente el valor que te otorgué en el crédito y no me da la oportunidad de generar ningún tipo de recuperación a través de los intereses. El pagaré reza literalmente cuánto vamos a cobrar por intereses normales y cuánto vamos a cobrar por intereses por mora. Es importante que si algunos de nosotros seguimos trabajando con letra de cambio, también pasemos a documentar nuestros créditos con la garantía de un pagaré, porque el pagaré, todas las instituciones, todas las empresas, todos los comerciantes medianos, grandes, pequeños, trabajamos con créditos. Trabajamos a veces con créditos del extranjero, trabajamos con créditos y trabajamos con el dinero de todas las personas que se constituyen en accionistas de las empresas. Quiere decir que si esta persona accionista tuviera su dinero colocado en otro lado, estaría ganando intereses, aunque fuera el mínimo que nos dan las instituciones bancarias. Pero en el momento que se genera una mora, si nosotros no nos hemos cubierto de esa manera, entonces no tenemos forma de recuperar ningún tipo de interés. Ahora hay algunos factores importantes a considerar y son, yo lo llamo enfermedades mortales del cobro. Y tenemos la prepotencia, cuando todavía algunos de nosotros cobramos bajo ese esquema. Esa es una de las enfermedades mortales más graves, porque ya sabemos que una enfermedad mortal es la que nos lleva al paso de la muerte o realmente a morir. Las empresas, si no tenemos una política de respeto para el cobro, caemos en esto. Y entonces, en vez de generar todo el ambiente para que nos paguen, se genera una enfermedad mortal y la gente no nos quiere pagar. Entonces, parte de la prepotencia es no saber escuchar ni saber observar. Creemos que como yo soy el que tengo la sartén por el mango, te puedo
cobrar de cualquier manera, te puedo amenazar de alguna manera con que te voy a llevar a un proceso judicial, te puedo gestionar de una manera agresiva y eso no nos lleva por ningún buen camino. A veces tenemos que subir el nivel de cobro, pero sin faltarle el respeto a nadie, ni generar tampoco una amenaza consciente. Luego, no hacer uso de las bitácoras y agendas es otra cosa que nos lleva a un desorden enorme. Entonces, si nosotros, y nos lleva a un desconocimiento, y a ninguno de nuestros clientes les gusta hablar con gente que no conoce nada. La gente, cuando le cobramos, y le cobramos con educación, y le cobramos con conocimiento de cuánto nos ha fallado y de que a qué etapa va a pasar su proceso, entonces eso hace que yo, a través del buen manejo de expedientes que tengo y del conocimiento y de las garantías, porque cuántas veces he escuchado yo cuando me pagan para hacer auditorías de llamadas de cobro telefónico, y he escuchado que le dicen, mire señor, lo que pasa es que el proceso va a seguir y entonces usted no nos deja más alternativa que iniciar un proceso judicial y no tenemos ninguna garantía, o la garantía simplemente ya no está vigente. Entonces deben las personas que ejercen el cobro conocer, tener conocimientos y manejos de sus bitácoras y cómo se alimentan las bitácoras y el manejo de sus agendas para dar un correcto seguimiento a todas las promesas de cobro o acuerdos a los que llegamos. No siempre el seguimiento es para cobrar o para verificar el cumplimiento, es también para cumplir nosotros con lo que nos comprometimos con el cliente. Si nosotros cumplimos, hay clientes que vimos allá, ¿verdad? Dentro de las etapas de por qué, de las razones no nos pagan. Hay alguien que no nos paga porque está insatisfecho. Yo primero debo de satisfacer esa necesidad. Debo de conocerla y debo de actuar rápido. No prometan nada que no pueden cumplir, por favor. Siempre que nos comprometamos, recordemos que estamos dando nuestra palabra y la palabra de la empresa a la que representamos. Entonces, aunque seamos despacho, cuando estamos hablando en nombre de una empresa, yo estoy representando a esa empresa. Entonces, debo de cuidar el nombre de esa empresa y el mío propio y del despacho, si es que estoy trabajando para un despacho. Entonces, miren qué gran responsabilidad es darle el seguimiento oportuno a lo que prometemos resolver, porque la promesa de resolver está amarrada a la promesa de cumplimiento de tu pago. Está bien, déjeme resolver, nos disculpamos si hay que disculparse, reconocemos si hay que reconocer, resolvemos en el tiempo que le prometimos, pero eso debe de estar amarrado a la recuperación. Muy bien, entonces yo me comprometo, usted se compromete, don Carlos, que inmediatamente yo le resuelvo, tengo su pago total al día siguiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comprometemos a resolver algo, debe de estar como una caña de pescar, ¿verdad? Lanzo, mando el anzuelo, pero cuando atrapo a mi cliente, debo de tenerlo ahí. No lo puedo soltar para llevarlo tranquilamente hasta el cumplimiento del pago. Muy bien. No vamos a tener tiempo de verlo porque estamos a 11:15 pero vamos a hablar de las habilidades y de las herramientas. ¿Preguntas antes de entrar a este tema, por favor? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Los que no pueden abrir sus micrófonos, tenemos el chat para eso. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que desarrollar, todas las personas que trabajamos Licenciada, en el área. Por perdona, favor, adelante, Edwin. una consulta. Las facturas o créditos fiscales, documentos acá en El Salvador, Sí. ¿pueden ser una garantía judicial para comenzar un proceso o no tienen ninguna validez?
Gracias. Únicamente, gracias a usted por la pregunta que es oportuna. Hace unos años, el Ministerio de Hacienda autorizó poner la leyenda del pagaré en las facturas. Si nosotros hemos puesto esa leyenda, esa factura constituye una firma en el pagaré, pero únicamente surte efecto si el pagaré está firmado por el representante legal de la empresa. Si el pagaré está firmado por el bodeguero o por las personas encargadas, no nos sirve absolutamente de nada. Bueno, no de nada. Nos sirve como un documento de prueba que sí entregamos el producto y que la persona de bodega firmó. Lastimosamente, no funciona como un título valor. No nos sirve para demandar, nos sirve como documento de prueba. Solo nos sirve como documento, como instrumento, como un título valor si ha sido firmado por el representante legal o el dueño, si es una persona natural y lo ha firmado el dueño que firmó a la hora de haber firmado también el contrato. Espero haberle aclarado, Edwin. Sí, gracias, licenciada. Gracias. Un gusto. A la orden. Igual para mí. Entonces, las habilidades y herramientas son muchas y que cada vez estamos llamados más a preparar a nuestra gente y prepararnos nosotros para tener todo este sistema de cobros. Y uno de los principales es los conocimientos. No sentemos a nuestra gente a cobrar si no conoce. ¿Qué conocimientos son los básicos? Primero, la ley de protección al consumidor. Ese es un conocimiento básico. ¿Cómo puedo gestionar? ¿En qué horarios puedo gestionar? ¿Cuántas gestiones puedo hacer al día? Es básica. Conocimientos, dijimos, de antecedentes del cobro. ¿Cómo se le otorgó el crédito? ¿En qué condiciones? ¿Qué garantías tenemos? ¿Cuál es la mora actual? ¿Genera intereses? ¿No genera intereses? Tercer conocimiento, políticas de la empresa que represento. Yo, Cherezade, me contratan para cobrar. ¿Hasta dónde llega mi autonomía para generar propuestas de pago? Todos esos son conocimientos que la persona antes de iniciar proceso de cobro debe de tener claros. Luego, este trabajo es un trabajo agotador, especialmente si el 100% de nuestro tiempo está orientado al cobro. Debe la persona de tener buena actitud, debe de gustarle lo que hace, porque si no lo disfruta, esta persona nos va a caer con un derrame por ahí y no va a tener la capacidad de filtrar todas las emociones que le genera. No va a tener la capacidad de saber en qué punto de empatía puede tener con el cliente y cuándo la empatía es puramente comercial. Debe de tener ese conocimiento también. Debe de ser una persona ordenada y que tenga control de sus expedientes y de sus archivos. Llámese únicamente la bitácora, debe de ser una bitácora ordenada que ella pueda leer y que pueda leer cualquiera que se sienta en su puesto. Debe de ser una persona instruida en el seguimiento y el cumplimiento. Quiere decir que la agenda debe de manejarla muy bien, porque en la agenda es donde ella pone con quién se comprometió a qué y quiénes son sus promesas de pago. Si bien es cierto, la bitácora nos puede tirar diariamente el listado de promesas de pago para darle seguimiento, nosotros también tenemos que manejar nuestro propio control. Tenemos que manejar los elementos de la negociación. Y la negociación tiene 3 grandes etapas de la negociación. La inicial debe de ser siempre la de ganar, ganar. Por supuesto que, como ustedes han escuchado cantidad de veces, nunca dicen qué porcentaje. Nosotros velamos porque el porcentaje mayor de la ganancia sea en base a la empresa que estoy representando. Pero debo de tener márgenes de flexibilidad en base a que al cliente, a la empresa o persona natural que le estoy cobrando, qué capacidad tiene y qué voluntad, que son 2 conocimientos importantes. ¿Tiene hoy la capacidad? Yo lo llevo hasta el tope.
pero no tiene la capacidad y tiene la voluntad, tengo la capacidad de flexibilizar, porque no de nada me sirve meterle la cabeza en la pila o en la bañera y ahogar a esa persona, que no es permitido, pero de nada me sirve si la persona no tiene capacidad. Entonces yo debo de tener herramientas para negociar, debo de aprender a tener una retroalimentación técnica. Por naturaleza, la retroalimentación que tenemos es una retroalimentación administrativa, que es cuando hablamos con el cliente y le decimos de manera muy educada, muy profesional y muy gentil la razón de por la que le estamos llamando. Esa es una retroalimentación administrativa. La retroalimentación técnica la aprendemos en sesiones de coaching, pero también se ve en las técnicas de recuperación. ¿Por qué? Porque yo debo de saber qué palabras utilizar para ganarme la buena voluntad de mi cliente, que le diga a mi cliente el ejercicio que hicimos al inicio. Te estoy escuchando. Sos una persona importante para mí. Estoy contigo en este momento, porque cuando yo hago retroalimentación técnica, entonces ocupo las palabras que mi cliente ocupa y eso permite crear un ambiente de empatía real. Y por supuesto, la comunicación asertiva. No es lo mismo que yo llame a mi cliente y le diga con amenaza algo, que simplemente le explique un proceso y que cuando él me dice, usted me está amenazando con proceder o me está amenazando con tal cosa, no, don Carlos, de ninguna manera. Mi única intención es que usted tenga conocimiento pleno del proceso para evitarle yo que usted pase por ese mal momento. Cambia completamente la forma en que nos comunicamos. Lastimosamente, en este trabajo nos han educado casi que afilando, no la sierra, como dice Stephen Covey, porque esto que tenemos en esta pantalla es afilar la sierra para hacerlo profesionalmente, éticamente, pero a veces nos enseñaron a afilar el hacha para que en el menor descuido le volemos la cabeza a alguien, ¿verdad? Y eso es contraproducente, especialmente si no conocimos las leyes con las que tenemos que aplicar el cobro estructural. Bueno, joven, hemos llegado al final de este webinar. Sí les agradecería que me digan si aprendimos algo. ¿Qué aprendimos, por favor? ¿Hay algo que podemos aplicar en nuestro día a día? ¿Hay algo que podemos mejorar? ¿Hay algo que podemos cambiar? Sí, buenos días, licenciada. Sí, Edwin. Bueno, primeramente, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que nos brinda. Nada más como una sugerencia, pues que este tipo de capacitaciones sean quizás impartidos con un poco más de tiempo, porque la verdad que Sí, es un tema bastante amplio y bueno, pues, pero el tiempo es bien corto. Más sin sí, embargo, pues hemos aprendido quizás más que todo la parte de la garantía, que es bien importante en la actualidad, sí, ¿verdad? por Que no, supuesto. no vale nada tener una factura, un crédito fiscal firmado, ¿verdad? Que realmente solo es un papel más que tenemos acá, ¿verdad? Sí, Así que si no tenemos un programa de evaluación previo a pasarlo judicialmente y si no tenemos una valoración completa del proceso y no lo hemos elaborado, pues la garantía casi que se convierte en letra muerta. excelente, gracias, muy amable, un gusto. Muchas gracias, Edwin. Gracias a usted. Sí, Marisol. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecerle a Fundeplas por esta invitación. Yo pensé que no me iban a tomar en cuenta, pues yo no tengo nada que ver con la institución, ¿verdad? Pero es un tema que me llamaba la atención porque la verdad que nosotros nos movemos en diferentes escenarios. Sí, claro. Y yo que conozco a Cherza Bautista, sé que es una gran profesional, estoy pero enriquecida con este tema. También sumo a que estos eventos sean, híjole, más largos, porque es de hacer una conciencia con más tiempo, de aprendizaje, de Claro. cultura, y por lo mismo, ¿verdad? Yo estoy completamente agradecida por el aporte en todos los escenarios que tú has mencionado, a Fundeplas que siga dando también este tipo de
temas que son importantes, sí, para la sociedad laboral, Sí. pero también para nosotros como microempresarios, porque Sí. yo tengo mis empresas y yo también comunico a la familia cómo manejarlo y esto me ayuda a mí para ahondar más en estos puntos. Así que muchísimas gracias a ustedes. Excelente, gracias Marisol. A Fue un la orden. placer tenerte aquí. Bueno, Claudia, le entrego la despedida. Muchas gracias a todos, a todas por haber estado pendiente, por haber participado. Y como dicen ustedes muy bien, esto da para 5 temas completamente diferentes, desde la etapa del inicio, de las personas que no conocemos nada, hasta los que estamos ya con mucha experiencia y que tenemos que hacer algunos cambios, y de los que estamos en el área del proceso judicial. Muchas gracias a Fundeplas por habernos invitado, ¿verdad? Y gracias, Patti, por estar aquí. Le devuelvo el host. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Cherezade, a Táctica Inversiones por hacer esta alianza estratégica. Y pues esta es una probadita de que yo quería que sobre todo nuestra industria conozca a diferentes profesionales que no solamente nos dedicamos a la parte técnica, ¿verdad? Como Fundeplaza, a formar en esas áreas, sino que también vamos viendo que otras herramientas otros conocimientos y otras áreas que también son importantes dentro de nuestras empresas, hay que darles estas semillitas, ¿verdad? Para que les puedan hacer su gestión de una forma más eficiente. No solamente dedicarnos a la parte de producción, sino que también las demás áreas también merecen su espacio, ¿verdad? Y así que esta es una probadita. La licenciada Cherezade tiene un diplomado, de hecho, en gestión de cobranza que Sí. próximamente vamos a ver ya temas de fechas para poder armar un diplomado por los hermanos, pues, de la región de Guatemala, de Honduras, lastimosamente no lograron conectarse, pero tengo acá también de Costa Rica. Muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Y la conexión Claro. en este webinar. Estamos para servirles y vamos a seguir ahí trabajando en conjunto. Me gustaría tomar una foto grupal. No sé si abren sus cámaras y hacemos la captura. Ahí estamos. Los que puedan, ¿verdad? Claro. Ahí estamos. Ahí. Okay. Usted nos da la señal ahí para Okay. sonreír. Los que puedan abrir su cámara y todos con una sonrisa, porque esto ya, bueno, ya empezaron ahí algunas capturas a aparecer en redes sociales. Ah, excelente. Nosotros también lo subimos a Táctica Inversiones, así que los invitamos a que nos sigan por ahí también. De hecho, con Cherezade tenemos pendiente otra capacitación que es de comunicación orientada a resultados, que es un tema que creía que en cualquier industria, sector, el tema de comunicación es crítico. Esa comunicación informal que se nos da a veces de pasillos, pues hay que ir haciendo el cambio, ¿verdad? Así que ahí vamos a tener ese webinar que también va a ser gratuito y podemos invitar a toda la empresa que participe. Solo vamos a quedar pendientes de avisarles con tiempo cuál va a ser la fecha que vamos Sí, a desarrollar este webinar. por Bueno, supuesto. ¿están listos para la fotografía? Estamos listos. Ok, a la cuenta de 1, Ahí 2, estamos. 3. Hemos quedado guapos. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, feliz Muchas provecho. gracias. Buen día, Yamilet, muchas gracias.